La manzana envenenada. Obsequios que el gobierno federal o el gobierno de la Cuarta Transformación le hacen a la Suprema Corte de Justicia. ¿Será acaso una invasión de la autonomía e independencia de este poder judicial? ¿Sería una negociación o un acuerdo inconfesable? Sin embargo, el síndrome de la manzana envenenada ha generado especulación, descontento y además violación al artículo 97, que es categórico, y el 94, que es determinante. No puede existir ampliación ni justificación para que puedan modificar los términos perentorios para el cargo de presidente de la Corte, pero eso no es lo más importante ni lo peor. Esto podría materializarse en un laboratorio político electoral que podría llevar a nuestro país a vivir una propuesta de reforma a la Constitución, no así a la reelección, pero sí a la ampliación del periodo de gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, ¿por qué no contar con la mayoría de ministros de la Corte precisamente para mantener control y un freno a las acciones de inconstitucionalidad, a los juicios de amparo y, por qué no, la remoción de los jueces incómodos? Un tema preocupante para el Estado de Derecho, un tema alarmante para el Estado que hoy guarda la Suprema Corte de Justicia, que ha sido un garante de la independencia y el estricto respeto a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho. El presidente de la Corte protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Incluso la Corte tendría que revisar y tendría que resolver sobre la posible inconstitucionalidad de esta ampliación de periodo. Sin embargo, esta manifestación tácita de la voluntad, es decir, el que calla otorga o el que calla acepta todo, podría ser un signo inequívoco de un acuerdo inconfesable entre el titular del Ejecutivo y el titular del Poder Judicial. Y no hablemos del Poder Legislativo, que al día de hoy se encuentra bajo las instrucciones, y digo sí, instrucciones del titular del Ejecutivo Federal, ya que aprueban sin moverle una coma a cualquier iniciativa que envía el presidente de la República. Y como muestra un ejemplo, les recuerdo que ya fue aprobada la iniciativa en materia de hidrocarburos, iniciativa que vulnera nuestro escenario constitucional, una iniciativa que de origen es inconstitucional, que va a poner a México en un escenario de desventaja en materia productiva, de inversión extranjera, en materia energética. Violentará principios constitucionales contemplados en el artículo 27, 28 y 30 de nuestra Constitución. Va a vulnerar tratados internacionales en materia medioambiental, el Acuerdo de París, y no hablemos de los tratados en materia comercial. El capítulo 14 es determinante. El TEMEC, dudo mucho que nuestros aliados comerciales deseen tolerar, aceptar o conceder los caprichos, ocurrencias o imposiciones del ejercicio del poder público en nuestro país. Sin embargo, recordemos, aclaremos que es importante tener muy claro este tema. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva disposición, sí, escuche bien, la nueva obligación para usted y para mí y para cualquier titular de línea telefónica móvil, la obligación de entregar su información personal y biométrica. Ojo, aquí es muy importante, no olvidemos que su información personal e incluso información biométrica ya la tiene el Servicio de Administración Tributaria. Esta información similar ya la tiene incluso el Instituto Nacional de Acceso a la Información y además el Instituto Nacional Electoral. No olvidemos, este tipo de estrategias son herramientas autoritarias, son herramientas inconstitucionales, son herramientas que no garantizan la seguridad ni la protección de datos personales, que no van a proteger ni establecen protocolos de seguridad cibernética para su información o para la mía, ya que podríamos ser vulnerables y objeto de un ataque cibernético. Incluso podríamos ser víctimas de un robo de identidad. Vamos a imaginar que la sociedad mexicana es víctima o es objeto de la corrupción, como ya sucedió en el RENAUT del año 2011, un registro nacional de telefonía. Un registro nacional de telefonía que su base de datos, es decir, la información personal de millones de mexicanos, ya estaba a la venta en tianguis capitalinos. Esto es un tema preocupante porque vulnera, ojo, la condición constitucional de garantizar la protección de datos personales, garantizar el acceso a información pública. Incluso los mexicanos podríamos ser objeto de una violación constitucional al principio de presunción de inocencia. Se estarían violentando principios en materia constitucional, como la duda razonable. Ojo, vale la pena entender que el debido proceso será un objeto de violación artera.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene en este momento protocolos, reglas ni políticas públicas claras para proteger su información ni la mía. Sin embargo, al día de hoy habrá que esperar el tsunami, la ola de amparos que van a promover personas físicas y morales, empresas que contratan al día de hoy líneas telefónicas para sus empleados y colaboradores, serán responsables solidarios. Los argumentos, la justificación del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación es combatir la delincuencia cibernética, erradicar la extorsión telefónica. Usted y yo sabemos perfectamente que muchas de las llamadas de extorsión son generadas desde el interior de los reclusorios y no existen acciones contundentes por parte del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir, erradicar o extinguir estas prácticas de extorsión telefónica. Efectivamente, las llamadas con factor sorpresa, las llamadas con factor de ofrecimiento de promociones, sorteos o premios obtenidos, y la gente en este escenario de sorpresa o de buena voluntad entrega su información personal. Y no olvidemos el phishing en correo electrónico o en llamadas, que al día de hoy los teléfonos inteligentes ya cuentan con herramientas que previenen, que identifican llamadas fraudulentas. No están descubriendo el hilo negro, sin embargo, están imponiendo una nueva condición de vulnerabilidad para millones de mexicanos. Esto podría traducirse en una estrategia de espionaje, manipulación o sometimiento constitucional. Un tema que nos va a ocupar y nos va a preocupar los próximos meses. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas, aquí en El Capitalino. Acompáñenos.